Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Aunque de vez en cuando opinamos. Sí. Referente a lo que has dicho tú, Sí. que algunas veces opinamos. Sí, pero que no... pero sin maldad. No, sin maldad, sí, es que somos buena gente. O sea, es que estamos en junio ya. Que huele a vacaciones esto. ¿Y abuela vacaciones? Sí. Ya no Para huele ti, culo a playa. que eres funcionario. Claro, pero bueno, pero yo hago lo que me mandan. O sea, yo llamo todos los días de julio, llamo al colegio a ver si hay que ir. Hay que Y me ir. dicen, no, todavía Jefe. no. Todavía no. Luego en agosto lo mismo. Y luego ya para el 1 de septiembre no llamo porque me dicen que sí hay que ir. Bueno, bienvenido Juan, bienvenido Joaquín. Rafa, Juan Carlos. Joaquín. Estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, y bueno, y también en otros sitios que nos podéis escuchar. Pero, en fin, aquí estamos pasando un ratillo nosotros. Hoy tenemos licorcillo. Sí, que digo yo que tú vas al hormiguero y te ponen agua. Sí. Y aquí no. Eso te piensas tú, que hay agua. Que luego de la Saber taza lo no que se hay ve. O sea, yo estuve en el hormiguero, no estuve estuve de público allí pegando botes y estas cosas, no vi nada, porque es que se te ponen todos delante y no ves nada, mejor quédate en tu casa. Anda leche. Sí. Pero... O si te dicen lo de la tarjeta del hormiguero. No, ni tarjeta ni nada. Una botella de agua me dieron. El otro día me llamaron a mí los de Orange y me dijeron, Rafael García, digo, la tarjeta del hormiguero. Qué obsesión. Y no hubo fuerte. No coló. No, que le queríamos vender tarjeta, pero de telefonía. No, yo quiero la del hormiguero. Y no era. No. No era eso. Bueno, pues nada, pues eso, que estamos aquí a ver si podemos hacer hoy el programa en junio ya se nos ha olvidado. El día 6 de junio estamos, 1, 2... Sí, vale. Sí, 6. Vale. Estamos a 6 de junio, sí. Pues, ¿Qué tienes ¿quién que vivo? contar? El calendario. Es que tenemos un calendario un poco extraño, pero sí. Que me lío, que está... Y el número de No ha programa, cambiado, está el de mayo todavía. el número de programa, el 94. 94, exactamente. Nos acercamos poquito a poco a los 100, poquito a poco a los 100. Vamos rascando. Y se titula, Joaquín, que tú lo tienes por ahí. Pues se titula Olvidado el mes de mayo, espías en la guerra civil y la nieta de Pelayo. Ahí, eso nos desvela, nos aclara, por lo menos un tema seguro, que es Hijo, el de... y dos. Y creo que vas a hablar, fíjate, que tengo A ver. como un quinto sentido. Vas a hablar de espías en Tienes la una guerra pinta civil. con las gafas y los cascos que Las eso es lo que gafas caladas tienes. aquí, Creo- hasta la punta de la nariz. Creo que Para verle. Joaquín va a hablar de espías en la guerra civil. Crees bien. Vale, Crees bien. bien. Y yo, Exactamente. y yo. Es que no sé quién era la nieta de Pelayo, por eso no. ¿No? No, me dijiste que una tal Alfonsina, No, Alfonsina no. ¿no? Empezaba con A. Suspenso. Suspenso, Empezaba por A. vaya, bien. Adosinda. 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 Vaya, Adosao, Adosinda. Adosinda, eso era Adosinda. Entonces te toca hablar de Adosinda. Me toca hablar de Adosinda. Vamos a hablar de esta mujer que más que nada influyó, vamos, gracias a ella, después de ella hubo un rey bastante importante. Bueno, déjalo ahí, que si nos Ahí lo revela dejo. ya las cosas, luego no nos las cuentas. Sí, es verdad. Bueno, pues yo os tengo que pedir que me digáis un tema, porque por WhatsApp y demás no me han dicho nada, tampoco es que lo pusiéramos muy a las claras. Tú dame el WhatsApp a mí, ya verás cómo yo te contesto. Bueno, pues mira, pues te lo pongo. Juan, tengo 4 temas hoy. ¿Cuál me vas a elegir? Y te los cuento cuáles son. Tengo anécdotas y cosas curiosas sobre Julio Verne. 30 cosas de Julio Verne. No está mal. Ahí Sí. que era un personaje peculiar, Julio Verne. Pues ya me quedaría ahí. ¿Sí? Bueno, así que tengo sí. más. Sí. Tengo, esto ya lo dije yo la semana pasada, lo de Julio Verne, y tengo alguno más. Mira, tengo uno que creo que lo adelanté la semana pasada, que es ¿por qué los españoles y los descendientes españoles tenemos 2 apellidos y en el resto del mundo hay uno nada más? Ah, pues también me quedaría ahí. Estamos con las onomásticas, con la... Eso es más curioso. ¿Sí? apellidos. Tengo uno de numismática,
Y ¿Qué es eso? La numismática es el estudio de las monedas. Ah. Entonces, si tú... Así lo del redondel de la moneda. Efectivamente, porque las antiguas monedas de 25 pesetas, que bueno, los que han hecho la ESO ya no se acuerdan de ellas porque casi no las utilizaron, los que somos de EGB sí que las tuvimos. Por cierto, hay una anécdota muy curiosa, las monedas de 25 pesetas, vosotros dos si os acordáis cómo eran, doradas, chiquititas, con un agujero. Bueno, a última hora. Sí. Porque pero- antes estaba la del aguilucho que ponía 25 pesetas. Y sabía Sí, ahí claro, el... ya Sí, te pero digo, la del había otras agujero. chiquitinas rubias. Pero si tú a esa moneda le pasabas una goma de las que digo yo de coger billetes, una goma de elástica, Sí. Ajá. la atabas a un cartón de cierta manera y la girabas muchas veces, cuando la soltabas empezaba a girar y a golpear el cartón, hacía prrr, y sonaba como un pedo. Si Ojo, te lo qué metías... inventos. ¿Qué ideas? Ojo, Eso seguro que lo hacía Eso Magister. en la facultad Pues, lo hacía seguro. No, te estoy hablando ya, estando trabajando, año 90 y poco, que ya todavía estaba en las pesetas, y estoy en el despacho del director de mi colegio, que mi director sí que lo sabía, pasábamos un cacho, y entra un compañero, y yo por hacer la gracia, cojo, le hago... Y el compañero hace así una risa, como ríe. Este se ha tirado un pedo aquí. Y fue la cosa muy curiosa porque al poco tiempo dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué es la moneda de 25 pesetas? Vamos a aclararlo. Pues eso, moneda de 25 pesetas. Mm. Y otro tema que tengo por ahí también, pues por ejemplo, a ver que lo busco, estoy aquí un poco más lejos. Que tengo varios, pues os voy a proponer otro. Lo de las palabras latinas, capitales de España. ¿Cuántas capitales ha habido en España? Ah, Y también lo pues, propuse Ah, otra vez. sí, que es lo dijo una verdad, vez. sí, Vale, eso cuatro, ya lo esas. habías comentado, Venga. sí. La que queráis, os cuento. O me lo decís luego. Te lo decimos luego, luego. Vale, Claro. Tu entonces- sección. Sí, vale, pues nada, pues lo vais pensando. Y ¿Os si lo luego- repito? Si luego hablar de las que quieres. Y luego... Sí, me da igual, y si no os digo por debajo de cuerda, oye, que no me la he preparado Que nada esa más no. que esta. Es mentira. Capitales de España, monedas, apellidos y Julio Verne. O sea, Vale. 4. Vale. Luego las elegís, ¿vale? Si no me decís otra cosa, nos vamos con la perla negra. Venga. Bueno, Perla negra. él ha dicho ya lo que va a hablar. Así de los espías. Sí, hombre, sí. Sí. Estás mal de la- Estoy... Es que el Nervioso, resolí está este que me has nervioso. dado está en mal estado. Necesitáis vacaciones, los autónomos. Pues no te digo yo que no. Pues nada, pues puedes tomar unas vacaciones aquí hablando, no soy de Adosinda, Adosinda. la nieta de Pelayo. Bueno, pues vamos con ella. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. En julio del 711, tras la batalla de Guadalete, terminaban 300 años de gobierno visigodo y comenzaba el dominio de la Media Luna en Hispania. Algún que otro irreductible marchó a posiciones norteñas de la península y desde ahí animó y convenció a los más descontentos a que le siguieran en la lucha contra el musulmán. Este no era otro que don Pelayo, que en el año del 718 era nombrado líder, caudillo de los Astures, y supo dar batalla al inmenso poder ismaelita. Así nacía el reino de Asturias. Don Pelayo reinaría hasta el año del 737, año en el que murió de muerte natural. Le sucedería su hijo Fabila, y le sucedió su hijo no porque la dinastía fuera hereditaria, sino porque todo el mundo esperaba que las hazañas, que los méritos del padre continuaran en el hijo. Pero Fabila no era como su padre. Fabila era completamente distinto. Estaba entregado por completo a los placeres mundanos. Se casó con Froiliuba y tuvo 2 hijos que murieron prematuramente.
igual que su reinado, que terminó prematuramente a causa del abrazo de un oso en una cacería. Solo reinaría durante 2 años. Y los Astures estaban empeñados en mantener el linaje de don Pelayo. Y don Pelayo, aparte de Fabila, pues también había tenido una hija, se llamaba Ermesinda, que estaba casada con don Alfonso, hijo del duque de Cantabria. Así que Alfonso fue coronado como Alfonso I y pasaría a la historia como Alfonso I el Católico. Este rey luchó bien contra los musulmanes y lograría extender el reino hacia Galicia y León. De herencia, de herederos, pues Alfonso y Ermesinda tuvieron 3 hijos legítimos. Fruela, primogénito, Vimarano, el segundo hijo, y Adosinda, la niña. Pero también hubo otro hijo que Alfonso tuvo con una cautiva mora. Este fue Mauregato. Y cuando Alfonso muere, sube al trono su hijo mayor, Fruela, el fundador de Obetún, de Oviedo. Y pronto salen las rencillas entre los hermanos. Adosinda aceptaba las decisiones de su hermano mayor, pero Vimarano no quería saber nada de Fruela, y más sabiendo que contaba con el apoyo de la mayoría de los nobles, que veían más capaz de ser rey a Vimarano que a Fruela. Las conjuras no tardan en salir y corrían por Cangas de Onís, la capital del reino. Y Fruela, pues cortó estas conjuras de raíz, ordenando el asesinato de su hermano Vimarano. Si pensáis que quedó ahí la cosa, no es así, porque los aliados, los fieles de Vimarano, cobraron venganza y asesinaron a Fruela. Y aquí tenemos unos momentos de inquietud para el pequeño reino astur. Como herederos directos solo quedaba Adosinda y el primogénito de su hermano Fruela, Alfonso. Alfonso tenía unos 9 o 10 años y su tía Adosinda temía por la vida de su sobrino. Apoyada por los leales de Fruela, pues Adosinda toma la decisión de buscar un refugio. El lugar elegido es el monasterio de San Julián de Samos, en Lugo. Mientras tanto, el que asume el reino sería un primo del fallecido Alfonso I el Católico, Aurelio se llamaba, y este rey da protección a Adosinda. Habiendo protegido a su sobrino y estando ella protegida, pues Adosinda busca preservar el linaje de don Pelayo y elige marido. Esto es un hecho inusual en estos momentos. Decide casarse con un hombre rico, apuesto y valiente, llamado Silo. No tuvieron hijos, Adosinda no consiguió ese deseo de preservar su linaje, pero bueno, al menos quedaba la esperanza de que el pequeño Alfonso reinara algún día. Y ocurrió que cuando murió en el 774 el rey Aurelio, Adosinda y Silo reinaron en el reino de Asturias. Y hay quien dice que a quien nombraron rey, en este caso reina,
fue a Adosinda, que Silo fue el consorte. Fuera como fuese, reinaron durante 9 años y 1 mes, así nos lo dicen las crónicas. Lo hicieron casi de forma pacífica. Durante todo este tiempo los musulmanes no azotaban la cornisa cantábrica y se pudo repoblar zonas de León y de Galicia. Así llegamos al año del 783, donde Silo, el amor de su vida de Adosinda, fallece. Es en este momento cuando Adosinda intenta de que su sobrino Alfonso, recordad que estaba refugiado en el monasterio en Lugo, pues fuera reconocido como rey de los Astures. Pero Mauregato, el hermanastro, el hijo que tuvo Alfonso I con la cautiva musulmana, pues da una especie de golpe de estado y asume todo el poder. En este momento la vida de Adosinda corría peligro, pero Mauregato no asesina a Adosinda, sino que la hace de que se metiera en un convento. Se aleje de la corte. Exactamente, de por vida. Estaría en Pravia, que es donde ella y su marido trasladaron la capital del reino. Antes estaba en Cangas y pasó a Pravia. Y allí estaría hasta el resto para el resto de su vida. Finalmente Adosinda fallecería y fue enterrada junto a su marido Silo, al que tanto quiso y con el que no pudo ver cumplido su deseo de tener hijos, como tampoco pudo ver cumplido su deseo de ver a su sobrino Alfonso como rey, cosa que consiguió en el 791. Alfonso será coronado y es conocido como Alfonso II el Casto. Casto, pues ya os podéis imaginar el porqué. Tan solo entregó su vida al reino astur-leonés y a Dios. Y cuenta la tradición que durante su reinado fue cuando se descubrió la tumba del apóstol Santiago en ese campo lleno de estrellas. Y él fue el primer peregrino de ese camino de Santiago. Fue rey de Asturias y León. Luchó bien contra los ismaelitas y afianzó Galicia, León y el condado de Castilla. Trató con Carlomagno. Trasladó su corte a Oviedo, donde construyó varias iglesias y un palacio. La verdad que el reinado de Alfonso II es uno de los reinados más fértiles de toda nuestra historia y se lo debemos todo a una mujer valiente, a una mujer brava, que se llamaba Adosinda, nieta de don Pelayo y reina de Asturias. There ain't no grave can hold my body down. Qué dura era la vida por aquel entonces, ¿eh? No me interesa no le pongo una moción de censura, me lo cargo. Sí, pero ya podía ser tu hermano, tu primo, tu padre, da igual. No se conoce nadie. Esto... Para que vea que Juego de Tronos está inventado hace mucho tiempo. Sí. Era ponerlo en una película, ya está. Y ya está. Pues la decisión de salvar la vida de Alfonso cambió la vida de... Porque bueno, nadie sabe qué hubiera pasado si otro rey hubiera reinado en Asturias. Sí. En este caso, bueno, pues el hecho de protegerle
¿O de protegerlo? ¿Protegerle o protegerlo? En este caso, como persona, te admitiría las dos. Ah, vale. Pues en eso, de hecho, de protegerle, pues la historia es la que es. Y yo, por una curiosidad, que esto tiene que ver, de ¿cómo te has hecho tú con este personaje? ¿Cómo te ha inspirado? ¿De dónde te ha salido? Pues es que haciendo el programa cuando hice el programa de Don Pelayo, pues me salió el nombre y entonces pues le apunté para futuros. Exactamente. A mí me gusta el nombre. Así que tiene reminiscencias godas. Y me suena a Recesvinto, me suena eso a nombre godo, que estamos en ese paso de la época de los godos a una alta edad media ya más castellana, por llamarlo así, con nombres ya más comunes. Se me pasó la semana pasada, te manda recuerdo Gerardo, porque su abuela se llamaba igual que tu abuelo, ¿no? Ella Sérbula y mi bisabuelo. Bisabuelo. Bisabuelo Sérvulo, sí. Sérvulo y Sérbula. Pues nada, mira, sí, ya no conocía a nadie, es verdad. No conocía a nadie. Pues ya tenemos a Gerardo de Castillo García. Escucha, ¿y Culochoto? Qué obsesión. Hay cosas que no se puede hacer con ellos. Pero bueno. Cambia. Bueno, pues otra candidata a formar parte de No me cuentes biografías, ¿no? Sí. En este caso, mujer, con lo cual pues me alegro doblemente. Hemos tenido a Urucallina esta semana, que ya os lo dije la semana pasada. Nos quedan por ahí unos cuantos. Os voy a decir una lista de los que nos van quedando. Tenemos a Miguel de Cervantes esta semana, ¿sabéis? Y además de Miguel de Cervantes, próximamente tendremos Gengis Khan. Tenemos también, a ver si lo puedo abrir por aquí, que se me está abriendo. Tío, el padre de toda Asia, de toda Asia, sí, porque y medio mundo. Era ni Julio Iglesias, vamos. Es un machote. Como era un 5% así era de descendiente de Gengis Khan. No sé, pero vieron un montón. El otro 95 bueno. de Papuchi. Bueno, pues por este orden. Miguel de Cervantes, Bernardo de Galvez, que los Galvez también señor. Gengis Khan, Pelayo, fíjate que ya hemos hablado, Berenguela, y luego ya tenemos para un poquito más adelante, ya no sé si pararemos o lo dejamos para la temporada siguiente, el Barón Rojo, Pero Niño, etcétera. Yo creo que vamos... Buen grupo, Barón Rojo. Sí. Iban a hacer el último concierto el 30 de diciembre del 2020 y mira, se jorobó. No puede ser, bueno. Ahora yo creo que la han pospuesto ahora para otro. Para esta. Sí, también están pendientes mucha gente de hacer conciertos. Yo tengo especial interés en Extremo Duro, que se iban a retirar y la pandemia no les ha dejado retirarse. Por eso como Miguel Ríos, que se lleva retirando media vida. Sí, también. Toda la vida. Toda la vida yo le recuerdo retirándose. Bueno, pues nada, ¿me habéis elegido tema? ¿Os lo recuerdo? Pues no lo he pensado. Yo estaba aquí hablando de Adosinda, la mujer, y... Monedas, apellidos, Julio Verne, capitales. Monedas, apellidos, Julio Verne. Las moneditas. Las moneditas, pues venga. Vamos Sí, de monedas. La rubia peligrosa ha dicho que esto y ya Sí, está. sí, pues numismática. Pues venga, pues entonces vamos con la numismática. Venga. Normalmente coloco los temas según el orden que pienso que los vais a sacar y como habéis visto he atinado. Tengo el primero, el de la moneda. Si eres magíster por algo. Vamos. Bueno, pues Adivino, ¿Qué ya psicología? adivino. ¿Qué psicología? Bueno, pues la verdad es que este artículo es relativamente reciente porque lo escribió el 24 de mayo de este mismo año del 21 Miguel Núñez. Entonces nos habla de por qué las monedas de 25 pesetas tenían un agujero y otras curiosidades numismáticas. Es un articulito que está publicado, creo que es para La Sexta, no lo tengo ahora mismo pendiente, pero vamos, en cualquier momento se puede buscar y por el título, por qué las monedas de 25 pesetas tenían un agujero y otras curiosidades numismáticas, y de Miguel Núñez se puede encontrar. Bueno, pues nada, dice Miguel que los carismáticos 5 duros son uno de los símbolos más representativos de la peseta. Descubrimos, junto a un experto, porque le hace una entrevista, curiosidades de estos 5 duros. A mí me resulta muy curioso, y esto no está en el artículo, los nombres de los 5 duros. El duro, por sí, el duro viene evidentemente del Real de 8, Del Real de 8. de 8 de menos precio, y el más duro. Pero también, ¿os acordáis de las perras? La perra chica y la perra gorda.
A mí ya me la han contado. ¿Sí? Yo conocerlo no lo conocía. ¿No habéis tenido en la mano perras chicas y perras gordas, las monedas de céntimos? Pues no lo sé. Sí. Que eran, Sí, en la pesaban mano muy sí. poquito, eran de latón. De na. Pues, De chiche y napo. Y el nombre de la perra es las perrillas, Sí. además. Es muy curioso. Pues bueno, pues nada. Sí, el estar sin blanca. Sé que hay un montón de frases y cosas ligadas a las monedas. De todas maneras, la peseta nos salió buena, ¿eh? Buenísima. Tuvimos... La echamos de menos. ¿Cuántos Hoy, años? ¿Cuántos verdad. años creéis que tuvimos la peseta en curso legal? A ver, así 140 años por ahí. este es que está en el museo de... Sí, en- usted ha estado- yo- 134, Sí, que por se ahí, dice por ahí. pronto. ¿Eh? Yo iba a decir lo mismo. Sí. Desde el 19 de octubre de 1868 y tras el derrocamiento de nuestra queridísima Isabel II. El gobierno provisional decreta la creación y su uso como nueva unidad monetaria. A partir de ahí, el método de pago más famoso viviría pues un baile constante con la historia de España, un vals de boda casi, porque según iban habiendo gobiernos, iban cambiando, iban llevándose de un lado a otro la moneda y el material para acuñar que estaba por ahí, pues también se va cambiando. Cada vez que había un nuevo jefe de Estado, pues había que ponerle al otro lado de la cruz en la cara del jefe de Estado. Eso sí que es estrés, ¿eh? Y sobre todo en la Primera República, que a los pocos días te cambiaba el presidente. Con lo fácil que era el Real de A8 a la 300 años todos olvidado. igual. Todos iguales. Bueno, la verdad es que cada cambio en la peseta merece también un artículo, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esto. Se cumplen 20 años de la fabricación de las últimas pesetas, así que vuestros hijos, igual que los míos nacieron en el 98, en el 2000, y los vuestros 99, 2002. no han tenido en sus manos pesetas ya. No. Directamente nada, ya nada. manejan 2001, el euro. 2005, Nosotros nada. nos costó un poquito empezar a pensar en euros. Ya creo que pensamos prácticamente, aunque todavía algunas cosas dice, bueno, estas pesetas serían más o menos. Yo el volumen grande lo tengo que seguir pasando a pesetas Pero- para darle realmente entidad. Pero ya Es incluso mucho. hasta para eso ya estamos desfasados, porque lo que antes eran 5.000 pesetas que decía, joder, si me dan de propina 5.000 pelas... Es mucho, es poco. Yo con 1.000 pesetas, en mis tiempos, no de subcampeón de España Kimosín, sino de disc jockey. A mí cuando me daban 1.000 pesetas, jorobar. Eso era fiesta. Yo era... Además que me pagaba Emilio 1.000 pesetas. Año 1985, el lunes de cada una de las semanas del curso, mi madre me daba 1.000 pesetas para ir a Cuenca. Con esas 1.000 pesetas tenía que pagar el billete del tren de ida y vuelta, el de mi hermano, que también venía conmigo porque estudiaba formación profesional, pasar la semana con lo que se pudiese y volver, y me tenía que sobrar dinero con mis pelas. Claro, te decía lo que mi abuela, te lo doy pero no te lo gastas. Ahí está. Coño. Ahí, eso de, mamá, dame 5 pesetas. Dice, 4 pesetas. Dice, ¿para qué quieres 3 pesetas y con 2 tienes bastante? Toma una, la repartes con tu hermano y me traes la vuelta. Es muy bueno. Pues más o menos era eso. Bueno, pues hablando de las pesetas. Las pesetas, como el resto de monedas, pues deja su impronta en la historia. La peseta y España están ligadas sí por sí, y los protagonistas que influyen en ellas también. La primera peseta que se acuñó, por ejemplo, fue grabada por Luis Marchioni, que en ese momento era el grabador de la Casa de la Moneda. No sé si habrás leído algo. o lo No, habrás visto ahí, eso ¿no? no. Y la pieza nació con la leyenda de gobierno provisional, que es de lo que estábamos hablando, en lugar de España, en el anverso, y el autor se inspiró en las monedas del emperador Adriano, eligiendo una personificación de Hispania recostada sobre los Pirineos. La leyenda que ya yo creo que la vimos aquí una vez, hablando de leyendas de lugares, la leyenda de Pirineos. Ah, sí. Ujú. Sí. Entonces, pues aquí Hispania estaba apoyada en los Pirineos. Más tarde, la representación de Hispania deja paso definitivo a la efigie real, cuando ya hay reyes, y cada una corresponde a su época, algo que perdura pues hasta los últimos días, con la única excepción, lógicamente, de la época republicana. Gregorio Sellán se encargó del retrato de Alfonso XII, y los dos primeros de Alfonso XIII, y Manuel Marín sería el grabador jefe durante la época de Don Paco. De Franco. Ya. Dentro de este selecto grupo de autores que pasarán a la historia de nuestra numismática está también Alfonso Morales Muñoz, que es el actual grabador jefe del Departamento de Grabadores de la FNMT, o lo que es lo mismo Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que tiene una trayectoria muy excelente y al que le han preguntado algunas cosillas de estas que estamos hablando hoy en esta entrevista. Dice, literalmente, las monedas son redondas por un sistema práctico a la hora de llevarlas encima. Si no fueran así, te pueden perforar los bolsillos.
es evidente. Aunque en Bien algunos pensado. sitios hay monedas que son triangulares, que son cuadradas, que son Coño, ¿dónde es eso? hexagonales, sí, en otras culturas y en otros sitios ha habido monedas de distintas formas. Pero lo más práctico es que sean redondas para que no se te caigan por el agujero. Y no solo el del bolsillo, sino el de las carteras, el de los monederos o el de las bolsas. Sí, porque de toda la vida han sido así. Los romanos ya eran redondicas. Este hombre, claro, además explica que por qué la historia no determina cuáles han sido las mejores series. Había bolsillos. Bolsas, Bolsas, la llevaban bolsa bolsa. de tela o de cuero. Sí, llevaban bolsa. Claro. Dice, las monedas han sido Y las acuñadas. que se meten el dinero ahí Esos son billetes más bien, ¿no? Mire usted que en la hucha. que me han quitado el dinero. ¿Y dónde lo llevaba? Pues aquí, entre los senos. Dice, ¿y no ha notado usted que le metía en la mano? Dice, sí, pero pensaba que era con buena intención. Esto se nos va. En pelín machista, perdón. Perdón. Bueno, pues decía que las monedas han sido acuñadas por los más poderosos de cada época. Grecia y Roma en la antigüedad, y España tuvo un auge importante cuando se descubrió América. Momento en el que la moneda, nuestro real de 8, la moneda de 8 reales, pasó a utilizarse pues en todos los sitios. Ya nos contaba Joaquín, por ejemplo, que el símbolo del dólar no es ni más ni menos que la... Exactamente, es herencia e Hércules. inspiración de nuestro Real de 8. Así que, bueno, pues nada, no hay ningún país o diseño que destaque sobre otros porque todos son frutos del tiempo y de la época donde está hecha cada una de ellas. Volviendo a lo que decíamos antes, la inmensa mayoría de los españoles nunca llegamos a saber por qué se decidió hacer una moneda con un agujero en el medio. Y mira que las hay por ahí. El origen de las 25 pesetas con el agujerillo, no de los 5 duros plateados, que todos recordamos, tiene lugar en el cambio de sistema monetario que se realizó en 1990. Es decir, que esa moneda duró 10 años nada más. Claro, esa Desde era de la 1990, última época. Sí. sí, hasta el año 2000. Ya que en ese momento convivían en circulación pues las monedas de Franco, las del Rey, las de no sé qué. Entonces se dice, oye, vamos a hacer un sistema monetario en España en el que cada moneda, según su valor, sea más grande o más pequeña. La más pequeñita, la peseta, la más grande, la de 100 pesetas o la de 500, que también las hubo. Sí. Entonces cada una empezó a tener su tamaño en función de... Porque antes De las su pesetas, valor. hubo pesetas más grandes que monedas de 5 pesetas, las de 25 eran más grandes que las de... Bueno, Las de 50 entonces, pesetas, la de 50 pesetas era... había monedas de 2 pesetas que también tenían curso legal. En fin, sí. había un batiburrillo que dijeron, bueno, vamos a parar, todas tienen valor, pero vamos a hacerlo así que, bueno, se decidió que un cono monetario, que la moneda de menos valor fuera la del diámetro más pequeño y la de mayor valor tuviera el diámetro más grande. Cuando se empezó a diseñar todo este sistema monetario, pues se tuvo que decidir las características técnicas de cada pieza, pues el metal con que se hace, tal, y se hizo un guiño histórico, un homenaje a la moneda de 25 céntimos española de 1927, que también tenía... Sí. El redondel. que también eran igual que hablamos las perras, Sí. la perra gorda, la perra chica, había una que tenía agujerillo, que fue la primera moneda española acuñada con un agujero. Pues la de 25 pesetas era un guiño histórico precisamente a esos céntimos. Así que, bueno, de todas maneras, las españolas no son ni las únicas monedas con un agujero que se han acuñado. También hay monedas con un agujero en China, en la dinastía Qing, en la Alemania nazi, por ejemplo, en Japón, en Fiji, en Grecia también. En Dinamarca, también en el siglo XX, hubo monedas con un agujero, así que bueno, pues hay algunos ejemplos en que estas monedas con un agujero existen, que no es una... Yo no pensé es que era por ahorrar. Una rareza. Digo, ¿Para esto es ahorrar el qué? No, ahorrar material de fabricación. no. Coño, el que te quiten un... Sí, claro. A ver, esto cuesta dinero. Sí, Eso, claro. eso es material. Tú piensas simplemente eso es, bueno, que sea níquel. Bueno, pues Sí. te estás ahorrando a lo mejor el 10% del níquel. Tener en Eso cuenta que llegó multiplica un por momento- todas las monedas y estás ahorrando una pasta. Tener en cuenta que llegó un momento en que la peseta antigua, la rubia, valía más fabricarla que su propio valor. Claro. Por la degradación de la peseta, la deflación, las diferentes cambios monetarios que hubo, resultaba más caro hacer una peseta que el valor que tenía la propia peseta. Por eso hicieron luego las chiquititas, estas de cobre, que no valían nada. De todas maneras, todo indica, todo sugiere que todas las monedas que tienen un agujero estaban pensadas para transportarlas en una cuerda y no perderlas, que es lo que decías tú, Como los hacer un churros. collar. Lo del collar, sí. Claro, si tú metes todas ahí con una cuerda consistente, aunque luego la metas en la bolsa, así no las pierdes. Entonces es más fácil transportar esas monedas que no tener que hacerlas, pues, yo qué sé. Pero no entiendo, porque si fueran todas las monedas, porque 25 pesetas...
Pues bueno, era En este caso vamos, estamos diciendo que es un perdías pillo. una de 500 y decías... "Oh, ¿qué?". Los 7 males. Claro, pero 25 pesetas y dices, bueno, no ha Bueno. perdido una de 25 pesetas. En este caso, ten en cuenta que estamos hablando de monedas mucho más antiguas. Es decir, las primeras que se acuñaron con el agujero eran simplemente eso, para transportarlas de una manera. De otra Las manera. demás son, digamos, homenajes que se van realizando vale, unas vale. a otras. Así que, bueno, pues a partir de ahí, bueno, lo que os digo, seguramente que fuese eso el agujero El motivo. para transportarlas unidas en una cuerda y no perderlas. Surge entonces, como estas pesetas, la misma duda que con los donuts. ¿Se hacen redondas o luego se perfora el agujero? ¿Lo has visto tú cómo se hacía? Horrible duda. Alfonso Morales Muñoz tiene también la respuesta. Se acuñan con 2 troquerles, el anverso y el reverso, y un cospel, o cospel, no sé cómo se dice. Creo que Cospel. es no sé. Cospel porque Ahora lo miro. no tiene acento. Cospel tendría acento. Sí. Este no tiene acento. Que es el disco liso con la forma de la moneda antes de ser Ajá. acuñada, por lo tanto la moneda se acuña con el agujero hecho, Mm. ¿vale? Así que nada. Bueno, para el grabador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el hombre el diseño de una moneda es un mensaje que se acuña en el momento que se realiza. Se trata de escribir un mensaje y meterlo en una botella, lanzarlo al mar. Bueno, al fin y al cabo tú haces una moneda y la moneda va a dar la vuelta al mundo 17 veces. Y bueno, pues nada más. El mar es la comunidad que utiliza las monedas y la peculiaridad que tiene es que en algún momento y en algún lugar alguien de la comunidad mirará esa moneda, abrirá la botella y leerá el contenido, lo que pone ahí, y entonces el propio grabador no va a saber lo que está sucediendo. Es decir, tu obra está dando la vuelta al mundo y no sabes más qué le va a pasar. Es como cuando tienes un hijo y lo mandas por ahí y no sabes lo que está Vas de haciendo tu hijo. Erasmus y... Es un paisaje bastante emocionante. Mi hija no tiene los que llamarme. Echamos de menos la tortilla. que yo creo que me he equivocado. Bueno, ¿cuál es el proceso para diseñar, por ejemplo, el grabado de una moneda? ¿Quién decide qué temas aparecen en cada una de ellas? Pues bueno, pues este hombre explica que el proceso se inicia preparando varias propuestas, pues se parte de un tema sugerido. Por ejemplo, los billetes de la Unión Europea se pensaron de muchas maneras y al final se adoptaron lo de las puertas y puentes, Sí. que eran los lazos de unión entre la Unión Europea. Hablo de los billetes en este caso. Y bueno, pues que con las propuestas realizadas, el equipo de grabado, la comisión de diseño, decide cuál es la más acertada o la más propicia en cada momento, y esos procesos dependen mucho de los integrantes de las comisiones, de los diseños y del momento en que suceden. Es decir, que son un poquito modas. No existen además un tiempo definido para decidir cuál tiene que ser la moneda. Y con los euros, que ahora los utilizamos en toda Europa, por lo menos, ¿qué pasa? ¿Quién decide cómo tienen que ser los euros? ¿España decide algo? Pues bueno, pues ocurre una cosa muy curiosa. El diseño de las monedas de euro tiene un protocolo que se estableció por la Comisión Europea, por el cual no se podía cambiar el diseño entre los años 2000 y 2010. A partir de 2010, todos los países tienen permiso para cambiar el anverso, la cara, en una cara nacional, en la moneda de 2 euros. Y el anverso del euro es la cara nacional, que es diferente según el país emisor. Es decir, que ya hay, desde 2010, distintas monedas que pertenecen a cada uno de los países, aunque el valor, evidentemente, es el mismo. En el caso de España, todos los años, desde 2010, realizamos un diseño nuevo en la moneda de 2 euros con un tema, un motivo que se quiere conmemorar. Es decir, tenemos 2011, 2012, 2013, todos los años hay una moneda de 2 euros nuevo. Además, en nuestro país, igual que en el resto de países de la zona euros, el Banco Central Europeo nos asigna una cuota específica de fabricación que determina nuestra labor en este apartado. Es decir, cada país, la Comisión Europea, el Banco Central en este caso, no la Comisión, decide cuánto tienes que fabricar y cómo. Así que nada. Bueno, para terminar, el hombre da una recomendación. Dice, le preguntan, ¿cuál es, según lo que tú conoces, tu conocimiento, la mejor moneda, la moneda histórica más sorprendente? Y el hombre dice que no puede mencionar ninguna en concreto, igual que mencionaría a todas o casi todas, pero que podría decirse como curioso e interesante un as de Nimes en Francia, que es una moneda del año 31 antes de Cristo, que le parece estupenda. Así que si vamos a la ¿Cómo? Nacional de un as. La ¿Un moneda as? se llama as, sí, en vez de peseta o peso o Exacto, libra, es era un as. un nombre, una moneda romana. As. El as de Nimes en Francia, que es del 31 antes de Cristo. Es una moneda muy curiosa que tendremos que buscar en internet para saber cuál es. ¿Ahora que miras? Ya Entonces, sabemos más es cosas. el museo este de la moneda, de la Casa de la Moneda, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la verdad es que es curioso. A ver, hay que ir con la mente muy abierta porque solamente hay monedas, y venga monedas y venga monedas, pero es un repaso a la historia de España curiosísimo. Hombre, yendo con alguien o hay guías. Yo he ido por mi cuenta.
¿Sabes? Entiendo, suele haber visitas Bueno, guiadas. pero era yo voy cuestión de yo voy preguntar. contigo y yo sé que tú me vas a explicar. Pero muchos chascarrillos. No, pero bueno, pero ya es Más algo. que Pero nada. si yo voy solo y veo moneda, pues es igual como si me voy al arqueólogo, al arqueológico. arqueológico y bueno, ves un montón de trofeos, un Sí, montón de espadas y no sabes lo que es. Yo antes siempre aconsejo, antes de ir a un sitio así, si no se controla mucho, Claro. primero informarte. Claro. Y luego ¿Sabes? sacar la entrada. Es sacar la entrada, Si no, si no se puede puedes entrar. bajar de balde, ¿sabes? para saber qué vas a ver, qué merece la pena ver, no entretenerte en cosas de más de medio pelo e ir a lo mollar. Pero eso, informarte un poquito antes, porque si no, la que dices te puedes perder y el efecto es el contrario al que se busca. Entonces, ahora, gracias a Dios, en Internet hay 1000 posibilidades de información. Tú entras, miras y... Incluso ostras, visitas virtuales 360 grados. Que puedes exactamente, prácticamente- y luego si quieres vas y ya vas con algo aprendido, ¿sabes? Ostras, pues sé que está organizado por reinados, por épocas, por tipología, te empiezas a... Empiezas a Exactamente, es como ir al Prado a saber por dónde andas. Claro, si vas al Prado a lo loco, pues lo más seguro es que sales Veas con los un pies fríos y cuadro la 6 cabeza veces y caliente. te pierdas 18, que son los buenos. Exactamente. Estás viendo, ¿qué te voy a decir yo? Las meninas, porque pasas por ahí por el paísillo central. Ah, están aquí las meninas. Y das otra vuelta. Ah, pues sí, vuelta al mismo sitio. Y te estás dejando siglo XIX, o te estás dejando Goya, o te estás dejando... Eso sí, si no hay visita guiada es mejor informarse en internet un poquito antes de cómo está organizado y qué hay que ver. Ujú. Pues nada, esto era nuestra Eso, reunión. Muy bien. Eso es una buena recomendación, que no todo el mundo sabe. Para mí es sentido común. Exactamente. Un poquito. Que es el menos común de los sentidos. Que es el que no tengo yo. Porque yo iría a lo bestia. Bueno, Joaquín, como vamos a ir de tiempo, te dejo que me digas las redes sociales y esas cosas. Dale, vamos a decir despacito A ver si esto. te dejo. Sí, pues nada, empezamos por nuestro Facebook, El Muro, No Me Cuentes Historias, donde ahí subimos, cuando Dios nos da a entender, los programas tanto de No Me Cuentes Biografías como este de No Me Cuentes Historias, suele ser los domingos o no, ahí está el tema. No está pagado, no está pagado. Eso lo hacemos tú y yo y luego se queja el director, que es que no Exactamente, trabajamos. estamos explotados así entre tú y yo, ahora que no nos oye. Yo hay veces que ni me quejo. Y nada, de vez en cuando también intentamos poner otra serie de cositas, pero que no nos da la vida. Intentamos así con efemérides y demás, pues recordar programas que hagan alusión, que hemos tratado de la efeméride de turno, pero bueno, eso sí nos da el tiempo. Luego otro canal, pues el Twitter, donde retuiteamos también otras cositas y curiosas de interés. Nuestro canal de YouTube, donde, como decimos siempre, aparte de escuchar, puedes ver fotografías e ilustraciones que ilustran los temas que vamos tratando. Te puedes descargar los programas en Spotify y te los puedes descargar en iVoox, los dos, No Me Cuentes Biografías y el No Me Cuentes Historias. Ambos. Y siempre tenemos, como digo yo, la vía de comunicación directa, nuestro WhatsApp, Eso es. 679-984-636. Ahí nos podéis decir ya. Ya estamos haciendo votaciones a ver si nuestro dire aprueba o no aprueba esta temporada. Y si tiene que hacer repetir temporada o podemos pasar a la cuarta. Creo que ha hecho propósito de enmienda, hay que mirarle con Lleva cariño. Lleva dos con recuperaciones muy bien hechas. Muy bien hechas. machote. Le he calificado, vamos, me falta la ortografía. Falta pero el lo que último, falta el último programa, vamos a ver cómo sale. Y es que falta. A ver los deberes, Bueno. Joaquín, ¿vamos con los espías en la Venga, Guerra Civil? vamos con el espionaje en la Guerra Civil. Bueno, pues hoy nos acordamos de espías en la Guerra Civil. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. Pues vamos a seguir hoy con la serie que tenemos de espionaje. Recordar, empezamos en la antigua Roma, incluso antes, y luego hemos ido avanzando haciendo un pequeño seguimiento de la historia del espionaje, sobre todo en España.
El anterior capítulo estuvo dedicado a la guerra de Marruecos y hoy nos vamos a centrar en nuestra guerra civil. Los servicios secretos antes de la guerra civil, pues la verdad es que, bueno, tampoco es que teníamos unos grandes servicios secretos dignos de tal nombre, por así decirlo. A esto había contribuido, pues, por ejemplo, nuestra neutralidad en la Primera Guerra Mundial, pues había hecho que este aspecto de las Fuerzas Armadas pues quedase un poquito descuidado. Solamente en 1933 se crea ya una sección del servicio especial que está más dedicado a complot internos. Y me refiero, que me recordaba cuando lo estaba preparando a la antigua Roma, donde realmente su servicio secreto no se dedicaba a espiar a otros estados, que realmente con lo único que competía era con los persas, y porque luego los bárbaros no eran estados, eran tribus. Se dedicaban a espiar a los propios romanos. Pues un poquito aquí era lo que pasaba. ¿Y por qué? Se dedicaban a mirar hacia adentro en vez de hacia afuera. Pues por la tradición golpista del ejército español. Y esto no es nada peyorativo. Desde la Guerra de la Independencia Que no ha habido era pronunciamientos. un pronunciamiento de un lado y de otro, de conservadores, de absolutistas, de carlistas, de liberales, pim pam, todo el mundo se sublevaba. Que no me haces caso lo que quiero, me cojo y me sublevo, me echo al monte, tal. Entonces, gran parte de la idea que teníamos es que no tenemos enemigos exteriores. Bueno, el anterior capítulo de la guerra de Marruecos, pero realmente en principio, pues bueno, Francia ni Inglaterra parecía, ni Portugal parecía que nos iban a invadir. Realmente nuestro enemigo, por así decirlo, lo teníamos dentro. Vamos a ver si alguien se va a sublevar o no se va a sublevar o va a haber alguna revolución por aquí, ¿sabes? Y era hacia donde estaba más orientado. Se creó un reglamento por tratar de ir modernizando. En 1935 el reglamento para el servicio de información en campaña. Realmente era muy poco conocido y muy poco divulgado dentro del ejército. Era un intento de ir modernizando, según lo que se veía en los países vecinos, de ir modernizando este servicio secreto. Y así nos encontramos que estalla la guerra civil. Y bueno, tenemos que, pues como la guerra civil, pues hacer dos partes. Vamos a hablar por un lado del servicio secreto republicano y por otro del servicio secreto del Ejército Nacional. El servicio secreto republicano empezó con una grave carencia, y es que de las primeras medidas que se tomaron después del alzamiento fue la disolución del ejército. Eso supuso un condicionante muy grave, ya es cosecha mía, fue una de las causas de la derrota de la República, porque tienes que empezar de cero cuando el otro ya lo tiene todo montado. Entonces, pero esto ya os digo, esto es cosecha mía de mis lecturas. Pues el servicio secreto de la República tuvo que arrancar un poco así, de la nada, porque se disolvió el ejército. Lo poco que había en el verano del 36 se disolvió. Entonces hay una primera fase entre julio del 36 y julio del 37 donde se empieza a tratar de organizar es que no recuerdo ahora mismo, comandante del Estado Mayor, Manuel Estrada Manchón, será el comandante, será la persona que esté al frente de los servicios secretos de la República durante los 3 años de la Guerra Civil. Y este hombre empezó esto de la nada, como una oficina del Estado Mayor del Ejército, a intentar crear unos servicios de información pues un poquito en condiciones, porque realmente no sabían qué estaban preparando los nacionales, por dónde iban a atacar, en una palabra. Y la verdad es que durante un año fue muy caótico el tema, porque realmente, aunque la República empezó controlando pues 2/3 del territorio, realmente este embrión de espionaje funcionaba un poquito con el grupo de ejércitos del centro, de la zona de alrededor de Madrid. Andalucía iba por libre, los anarquistas en Aragón iban por libre, a los vascos en el frente del norte no le digas tú que vaya a venir nadie de Madrid a decirles cómo tienen que espiar. Entonces aquello fue un poquito caótico, ¿sabes? Y dificultó mucho pues una buena labor, que eso partiendo de la base de esto, de que tenían que salir de la nada. El 12 de agosto del 36 se crean unas normas para la organización y funcionamiento del servicio de información. Si me lío a deciros todas las normativas,
hay yo creo que más normativas que espías. Tanto en un servicio como en el otro. Exactamente, pero en el republicano es tremendo la cantidad de normativas, resoluciones y demás que vienen. Venga, vamos a tratar de modernizarlo. Venga, vamos a hacerlo bien. Venga, vamos a tal. Puf. Dios mío, menos teoría y más práctica. Un poco lo que venía a decir Manuel Estrada es que ellos estaban aprendiendo con la experiencia, pero que tenía que partir con gente que no tenía ni maldita idea de cómo hacer labores de espionaje. Como os digo, su autoridad solamente era un poquito en la parte del centro, lo que era en aquel entonces Castilla la Nueva. ¿Cuál era el problema? Que con esta disolución del ejército, solamente cuando ya por fin que se crean milicias, que son las que primero se enfrentan contra los sublevados. Esas milicias de voluntarios que se organizaban a través de los partidos políticos, del Partido Socialista, el Comunista, de la CNT, pues cada una iban por libre y no iban a consentir que un militar de carrera les viniese a decir cómo tenían que actuar. Un servicio secreto necesita información. Ellos necesitaban que desde todos los frentes les pasaran información del enemigo, de cómo se organizaban, dónde estaban las tropas, había movimiento de tropas. Esa es la labor del espionaje. Cómo viven en la retaguardia, eso ya es por dónde se mueven sus espías, esa es ya la labor del contraespionaje. Y solamente las columnas que salían desde Madrid, dirigidas por militares profesionales que poco a poco el ejército de la República fue recuperando de aquella disolución y los fue reincorporando, solamente esas unidades eran las que pasaban información realmente. Oye, mira, nos hemos enfrentado con estas tropas, tienen este tipo de armamento, están organizados así, y así se puede crear eso, te puedes forjar un poco una idea de cómo está el enemigo, si no estás totalmente a ciegas. Y fue un poquito lo que pasó en esta primera fase de la guerra, que si acertaron alguna vez fue de casualidad. Si acertaron me refiero a si acertaron por dónde iban a atacar los nacionales. Primero voy a contar las dos fases y luego voy a poner algunos ejemplos que me han parecido curiosos. La segunda fase, ya es a partir de julio del 37 hasta el final de la guerra, se va poquito a poco más profesionalizando, se va organizando, al menos militarmente siempre van a depender del Estado Mayor, que estaba al frente estaba Vicente Rojo, que para mí fue el mejor general de la República. ¿Y qué pasaba? Pues que no se podían ni ver. Manuel Estrada y Vicente Rojo pues tenían muchas diferencias personales. A lo mejor no llegaba tanto de no poderse ni ver, pero tenían muchas diferencias personales, que era la gran diferencia que había con el bando nacional, que tenía muy claro que el objetivo era ganar la guerra. Aquí las rivalidades entre unos y otros pues hacían de que el objetivo se dispersara un rivalidades poquito. Entiendo yo que individualistas. En este caso sí, individuales, porque ni siquiera había diferencias ideológicas, porque me dices este es socialista y este es anarquista, bueno, pues vale, pero no, en este caso es que era diferencias de Manuel Estrada quería tener autonomía dentro del Estado Mayor para hacer y deshacer, y Vicente Rojo decía que era ni de la China, que todo debía depender de él. Son dos visiones, ni mejor ni peor, ni una ni la otra. En el artículo que he estado trabajando con esto, sí eran muy Manuel Estrada y ponían a Vicente Rojo de más torpe por no hacerle caso en algunas decisiones de la guerra. Pero vamos, yo lo que estudió de Vicente Rojo, ya os digo, era el general que tenía mejor visión, más profesional del ejército de la República, pero vamos, de lejos. ¿Sabes? Entonces, en esta segunda fase, en el julio del 37, Estrada trata de reglamentar con una serie de nuevas secciones este servicio secreto. Más secciones que espías. Hay un servicio de información general de frentes que recopila información que le tienen que ir, como os digo, el frente de Huesca le dice, pues aquí tenemos enfrente esta división y esta división. Si todo eso te lo dicen todos los frentes, tú sabes en cada momento dónde están las tropas del enemigo. Si una división cambia de frente, es por algo.
es porque van a atacar en otro sitio si se produce concentraciones de tropas. Hay un servicio de información especial periférica con 3 tipos de agentes residenciales, viajantes o reservados, que son los que cruzan las líneas enemigas y viven allí, viven en territorio enemigo y pasan información, unos van cambiando de frente. Esto sucedía en frentes más esponjosos, por decirlo así, no en el frente de Madrid, que estaba todo lleno de trincheras, toda la provincia de Madrid era una trinchera, pero en el frente de Aragón y en el frente de Andalucía, el frente de Extremadura, eran frentes muy porosos. No había una línea de frente de trinchera continua en todo Aragón que recorriera Aragón de arriba abajo, ni mucho menos. Eran unidades sueltas y tú podías pasar de una zona a la otra sin muchas dificultades porque era todo bastante poroso. Había un servicio de información especial estratégico, que era el que estaba en la retaguardia del enemigo y estaba en el extranjero, velando por los intereses de la República. Un servicio de información técnica que escucha, crea y descifra claves. En un primer momento escuchaban o interceptaba, el servicio de la República interceptaba comunicaciones de los alemanes, de los italianos, y no tenían a nadie que supiera alemán e italiano. Y este Manuel Estrada se tiraba de los pelos diciendo, joder, ponerme a gente competente, porque hemos interceptado comunicaciones de la Legión Cóndor, del CTV, de las tropas italianas, y no tenemos ni maldita idea de lo que están hablando, y lo hemos interceptado, pero llegamos hasta ahí. Tenían un servicio, o se creó un servicio de información de acción militar, esos son los sabotajes, comandos, por así decirlo, gente que iba y no solamente cogía información, sino volaba un puente o lo que fuera, una fábrica, lo que fuera. Un servicio de información y propaganda, que es escuchar la información del enemigo, escuchar la radio del enemigo. Simplemente tú escuchas la radio del otro y a través de eso coges información. Pero para eso te hace falta gente escuchando las 24 horas las emisoras contrarias. Un servicio de investigación militar, que es el contraespionaje en tu territorio. Y todo eso conviviendo con los servicios de información que tenía cada ejército. La Armada, el Ejército y la Aviación tenían sus propios mini servicios de información. Como os digo, un poco grigay. Yo digo, casi más servicios de información que espías. Se me hace demasiado ambicioso para lo práctico que había que ser en aquel momento, exactamente. Y todo esto sin autorización oficial. Ni Negrín, ni Indalecio Prieto antes, ni Largo Caballero le habían dado una autorización oficial, que eso es lo que no te entra en la cabeza. Pero vamos a ver, pero si estás creando un servicio secreto, tendrás que legitimar a este hombre frente a Vicente Rojo, el jefe del Estado Mayor. Un poco, tú tira para adelante y ya veremos. No sé, poquito chapucerillo, por así decirlo. Es la sensación que he cogido yo. La sensación de improvisación. Dentro de la República en la Guerra Civil es que es eso. Hay mucha improvisación. Por eso te he dicho que lo que yo considero una de las principales causas de la derrota es la disolución del ejército el día 21 de julio. A los 4 días del levantamiento se coge y la República disuelve su ejército. ¿Pero qué estás haciendo y cómo te vas a enfrentar a los otros? No, es que así disolvemos el otro. Es que el otro no te va a hacer caso. Tú estás tonto. ¿En qué cabeza cabe que te vayan a hacer caso los sublevados a ti? Por eso se han sublevado. Una utopía. Hago esto para ver si... Claro, y a ver, por presiones de las organizaciones que apoyaban a la República, un partido socialista muy radicalizado, una CNT, eran antimilitaristas y se creían que con disolver el ejército ya llegaba la revolución y vivíamos en lo que decían los anarquistas, primero la revolución y después ya la guerra. Fue realmente luego cuando vino el Partido Comunista, se fue imponiendo poco a poco y ganando peso, cuando dijeron no, primero vamos a ganar la guerra, porque si no hay nada, ni revolución ni leches, ¿sabes? Y fue los que pusieron un poquito de orden, por así decirlo, claro, el orden comunista, que fue en aquel momento, pues sí, vamos a poner un servicio de espionaje, vamos a organizar el ejército y de paso nos vamos a quitar del medio a todos los que nos estorban, dentro de los míos, que fue lo que pasó en julio en la primavera del 37 en Barcelona, que acabaron a tiros el Partido Comunista con la CNT.
Una guerra civil dentro de una guerra civil dentro de la guerra civil. Recuerdo que hace unos programas lo decíamos. En Salamanca también anduvieron a tiros los falangistas con el ejército, ¿sabes? Y los falangistas y los requetés no se podían ni ver. Cada uno en su lado de la trinchera. Sí es verdad que tenían un objetivo más claro, por así decirlo. Es la diferencia casi entre un bando que lo tenía muy claro y el otro que no lo tenía tanto. Pues en esta primera fase, en este primer año de guerra, el ejército de la República tuvo hasta mucha suerte. Tuvieron golpes de suerte que les permitió, por ejemplo, saber por dónde iba a saltar el ejército de Franco Madrid. Cuando en el julio del 36 se produce la sublevación, el ejército de Marruecos empieza a pasar a la península, inician la marcha hacia Madrid. Desde Sevilla, primero enlazan con el ejército del norte, el general Mola, y después van camino de Madrid. Liberan el Alcázar y ya avanzan hacia Madrid. La lógica diría que al venir desde Toledo, el asalto a Madrid sería desde el sur. Los barrios de Usera, Villaverde, la zona sur de Madrid. Eso era la lógica. Lo que preparó el Ejército Nacional fue un envolvente por la Casa de Campo para asaltar no por una zona urbana donde es mucho más fácil la defensa que por la Casa de Campo, que es campo abierto. Sí, pero eso lo sabe un ejército profesional. Eso lo sabe un ejército profesional. Y eso lo llegó a saber el Ejército de la República porque encontraron a un comandante italiano muerto en una tanqueta y con las órdenes de ataque de los siguientes 7 días. Y el Ejército de la República se pudo movilizar. Las pocas tropas que tenía se pudo movilizar, y cuando los nacionales avanzaron hacia la Casa de Campo para entrar por lo que hoy es la Ciudad Universitaria y la Moncloa, se encontraron que estaban las tropas republicanas ahí. Fue realmente lo que salvó Madrid, ese movimiento para a un ejército nacional que ya iba muy castigado, ya iba con muchos kilómetros a las espaldas, muy flojo, muy débil en unidades, porque tenía eran soldados muy selectos pero poco numerosos, frente a las milicias que ya se estaban jugando el tipo, ya estaban peleando por su casa. Las milicias de la República en un primer momento fueron barridas en los primeros enfrentamientos. En Talavera de la Reina, en Maqueda, fueron los primeros choques con las tropas profesionales, con la Legión, con los regulares. Eran simplemente... no se sabía combatir. Como se había disuelto el ejército... Pero si es que iban al frente ahí a Toledo a disparar al Alcázar. Venían de trabajar y decían, Pepe, ¿dónde vas? Que me voy a disparar al Alcázar. Se iban con su taleguilla, venga, esta mañana. Cuando terminaban de disparar... En el norte, en lo que es la Sierra Norte de Madrid, el Ejército Nacional, con 4 soldados, mantuvo el norte, toda la sierra prácticamente bajo su control desde el minuto 1, porque se subían los milicianos, claro. Subían casi de merendola. Subíamos, pegamos 4 tiros y nos bajamos hasta que ya se empiezan a dar un puñetazo encima de la mesa el general Manglano y dice, venga, vamos para arriba en condiciones, y empiezan a recuperar algunos puertos, algunas cosas, claro. Y estabilizar un poco el frente. Pero es que frente a una población de 1 millón de habitantes que puede movilizar muchísimos hombres, que bajaban las columnas de Mola con unos pocos miles de soldados, pero claro, unos eran soldados y los otros eran milicianos, que solamente con soflamas y gritos pues no se gana una guerra. Fue lo que, ya os digo, intentó luego el Partido Comunista ir reorganizando y diciendo, no, aquí hay que meter disciplina, aquí se hacen guardias porque digo yo, y aquí hay que mandarse el capitán, y no lo hacemos a votaciones como hacían los anarquistas en un primer momento, ¿no? Aquí decidimos si atacamos o no, lo decidimos entre todos. ¿Qué coño? Aquí uno toma la decisión y los demás obedecen, porque si no, no se gana la guerra. Parece cuando el humor de Gila... Un poquito. Sí, que parece, pero es que era así, o sea, que es de risa. O sea, son anécdotas que te lo cuenta. Cuando se subleva, o se va a sublevar, o se supone que se va a sublevar la Armada, algunos barcos ni se llegan a sublevar, pero cogen y la marinería pues acaba con los oficiales. Y ahora pon tú en marcha el barco, venga. ¿Y quién da las paletas de carbón? No, yo no quiero.
No, aquí todos tenemos que dar las paletas. No. Para eso hay un carbonero. Y el carbonero es el que da las paletas de carbón. Y el timonel es el que lleva el timonel. El carbonero no lleva el timonel. Ni el timonel pega paletas de carbón. Aquí cada uno en su sitio, porque si no el barco no anda. Claro. Pues así le pasó. Que la Armada fue incapaz de evitar el paso de las tropas del ejército de Marruecos a la península, cuando tenían una superioridad naval abrumadora. Pero sin una oficialidad, sin unos mandos claros que dijeran, oye, hay que ir para allá y los cañonazos se pegan, pero uno se tiene que agachar y cargar eso y echar las paletas de carbón para que el barco funcione. Uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Esa es la mala organización, por así decirlo. Pues en esta primera fase, lo que os digo, es que me ha llamado la atención eso, jorobar, si es verdad, si es que sabían por dónde iban a atacar y con poquitos medios tuvieron mucha suerte. Mucha suerte. Si es verdad que con mala información tuvieron buenos resultados y en la segunda fase de la guerra, con buena información, tuvieron malos resultados. ¿Por qué? Porque ya la superioridad del enemigo era tal, la superioridad del Ejército Nacional era tan grande que ya daba igual saber si había delante 7 divisiones o 10. Es que te iban a pasar por encima, ¿sabes? Entonces, si es verdad, bueno, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que luego un día tengo que hacer un programa sobre el cinturón de hierro de Bilbao. Se levantó una muralla, unas fortificaciones alrededor de Bilbao que se le llamó el cinturón de hierro. Las provincias que no se sublevaron en el norte, leales a la República, quedó Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. Pues en Vizcaya pues se formó una línea de fortificaciones alrededor de Bilbao, porque veían que los nacionales iban a asaltarlo. Pues el Servicio de Información de la República sabía dónde estaban las concentraciones de tropas nacionales y más o menos suponían por dónde iban a atacar. Pero era la rivalidad entre el general puesto por la República, por el gobierno de Madrid, Llano de la Encomienda, o el Lehendakari, Aguirre creo que era, no, basta que lo dijera uno que venía de Madrid para no hacerle caso. Pues así somos, ¿sabes? Entonces luego se le junta de que ¿sabéis el talgo? Sí. Lo que significa talgo es tren articulado ligero Goicoechea Oriol. Goicoechea es el ingeniero que diseñó ese cinturón de hierro, o fue uno de los que diseñaron ese cinturón de hierro. Pero si ese talgo fue en época de Franco y este hombre estaba en el ejército de la República, es que se pasó. Es que no todos los vascos, eran republicanos, ni muchísimo menos. El PNV es más de derechas. Claro. Lo único que le movía era la defensa del estatuto, ¿sabes? Lo que le mantuvo unido a la República. Se pasó al bando nacional y dejó en la construcción, dejó abiertos una especie de portillos con una defensa mucho más baja, unas fortificaciones mucho más leves, mucho menos profundas, que era por donde entraron las tropas, los requetes navarros, ¿sabes? Entonces, eso es un éxito del Servicio de Información Nacional y un desastre del Servicio de Información de la República, que sabían por dónde entraban, pero no les hicieron caso, ¿sabes? Eso les pasó bastante. Por ejemplo, sí acertaron en la batalla de Brunete. Sí, acertaron sabiendo por dónde tenía que atacar el ejército republicano, por dónde había menos unidades del ejército nacional, porque una de las ideas de Vicente Rojo era distraer unidades del ejército nacional del norte para que el norte resistiera, que el norte republicano resistiera, que Asturias, Cantabria, el País Vasco resistiera el empuje de los nacionales. Y para eso se idearon distintas acciones. Belchite, donde tú has estado, fue una de esas acciones. Vamos a atacar hacia Zaragoza para distraer tropas del norte, porque en el momento que Madrid no cayó, pues el ejército nacional fue hacia la parte más débil del lado republicano, que era el frente norte, ¿sabes? Entonces los republicanos sí sabían por dónde tenían que atacar, pero luego fueron incapaces de aprovechar esa superioridad que les daba el momento. Por ejemplo, en Brunete, las 4 tropas nacionales que había en
en el hueco que hay entre Brunete y el Escorial, pues fueron incapaces de romper el frente, llegaron hasta Brunete, pero ahí pues las pocas unidades que había, unidades falangistas y demás, se clavaron al terreno y aguantaron hasta que llegaron los refuerzos del norte y no se pudo terminar de hacer la envolvente y de derrotar al Ejército Nacional, igual que tampoco se llegó a tomar Zaragoza porque se atascaron en Belchite. O sea, igual en ¿cómo se llama? En Teruel, pues pasó poco más de lo mismo. Oye, que hay una concentración, hemos tomado Teruel, que hay una concentración de tropas nacionales enorme. No, pero esos van a ir en otra dirección. Tacatá, dirección a Teruel y a los 5 días recuperan Teruel. Bueno, pero yo he escuchado a profesionales, a gente que ha estudiado la guerra civil, que la guerra civil duró lo que duró porque es que tanto un bando como el otro no sabían cómo ganar. O sea, era difícil. Ya te cuento, en un primer momento, Indalecio Prieto, en agosto del 36, de un discurso, no sé si era un discurso o un artículo de prensa, como riéndose de los rebeldes, decía, pero si tenemos los hombres, tenemos la mayor parte de la población, está a nuestro lado, la industria la tenemos a nuestro lado, la mejor agricultura, Andalucía y el Levante, está en nuestro lado, las minas del norte están en nuestro lado, ¿qué tenéis vosotros? ¿Dónde vais? En el otro lado estaba la disciplina, la organización y el tener claro un objetivo, ¿sabes? Entonces en la parte de la República había mucha desorganización, ¿sabes? Y ya cuando los servicios de espionaje ya fueron un poquito mejores, pues entonces ya militarmente ya eran incapaces. Exactamente, ya eran incapaces de hacer absolutamente nada, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Santoña, pues claro que sabían que venían las tropas italianas. En Santoña fue la mayor traición del Partido Nacionalista Vasco. El PNV es del PNV. Los nacionalistas vascos son nacionalistas vascos, no eran republicanos, ni mucho menos, porque eran muy de derechas. El PNV, su día del partido es el Domingo de Resurrección, y no está puesto al azar, es porque es el Domingo de Resurrección, porque somos católicos a machamartillo, porque no somos tan católicos como los carlistas. Lo que pasa que unos españoles y los otros independentistas, pero católicos a machamartillo y muy de derechas. Entonces, cuando terminan de pasar, cae Bilbao, y Bilbao, la República da la orden de arrasar los Altos Hornos. En Bilbao está la gran industria siderúrgica de este país, los Altos Hornos de Bilbao. Y la República, ¿qué hay que hacer en esos casos? La República y cualquiera. Oye, aquí hay que hacer tierra quemada, que no pase, esas industrias no pasen al bando rebelde. Destruirlas, tururú, por aquí se va a París, estos son nuestras. Y los Altos Hornos, según entraban los nacionales por un lado, salían los gudaris. Gudari es el soldado del Partido Nacionalista Vasco, salían por el otro, asegurándose de que las instalaciones quedaban intactas. Y se las entregaron limpias y morondas a los nacionales. Y cuando salían ya del País Vasco, de la provincia de Vizcaya, cuando entraban en Santander, se cogieron y se rindieron. En Santoña, es el primer pueblo de Santander, se cogen y por el pacto de Santoña se rinden a los italianos, no a los nacionales, sino a los italianos. Pero se rinden y dejan vendida totalmente a la República. Al ejército de la República se quedó en bragas, valga la expresión, porque el PNV le traicionó. El PNV iba a sus intereses, puro y duro, ¿sabes? Y así todo. Y que me estoy liando. Y en el Ejército Nacional... Esto es la pequeña introducción. Esta es la pequeña introducción. No está la mitad. Ahora ya hemos hecho la parte republicana. En la parte nacional, a ver, ya corto. También se crean, en un principio, también hay un poco de lío. Hay un servicio de información del movimiento. Pero ese sería en el año 37. El movimiento surge... en el año 37, cuando Franco decide fusionar falangistas, requetés y todas las organizaciones políticas en lo que se llamó FET de las Jons, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, lo que es el movimiento, que tenía su propio servicio de espionaje. Estaba el servicio de información de la Dirección General de Seguridad, muy ligado a la Guardia Civil, y luego el servicio de información de cada ejército, hasta que, por otro lado, se creaba también, de parte del general Mola,
el SIFNE, el Servicio de Información de la Frontera Noroeste. Tener presente cuando se sublevan, en julio del 36, está Marruecos sublevado, parte de Andalucía, donde está Queipo de Llano, ¿cómo se llama? Franco está en Canarias y en Marruecos, y todo la parte norte es donde se ha sublevado, donde ha tenido éxito la sublevación. Galicia, lo que era la Castilla la Vieja, parte de Aragón, Navarra. En Navarra estaba de capitán general Mola. Mola era el director, el jefe de la sublevación. No era Franco. Lo que pasa que luego se mató en un accidente de aviación, que todo el mundo pone sus interrogantes ahí a ver qué pasó y qué dejó de pasar. Y por antigüedad no le tocaba a Franco, porque por graduación le tocaba al capitán general de Aragón, que era Cabanellas. Miguel Cabanellas. Cabanellas, en la reunión que tuvo, cuando salió de la reunión que votaron a Franco, dijeron, no sabéis lo que habéis hecho. No sabéis lo que habéis hecho. hecho. Este se va a quedar, vamos, va a hacer de España como si fuera suya, su casa, y no va a haber manera de echarle. Franco navegó a dos aguas. Al principio, sí. Días antes de sublevarse, estaba enviando una carta al ministro de Defensa diciendo que tranquilo, que allí no pasaba nada. Yo, bajo mi punto de vista, Franco hizo su negocio. O sea, igual que el PNV iba a sus intereses, Franco fue a sus intereses. Fue el más listo de la clase, porque había muy buenos generales. Estaba el general Gobet, que se sublevó en las Baleares y después en Barcelona, que lo podía haber utilizado la República cuando se derrotó a la sublevación de Barcelona, lo tomaron prisionero y lo podrían haber utilizado como moneda de canje, como para desestabilizar al otro lado. En cambio, los nacionalistas, los de la Esquerra y demás, los de Luis Companys lo fusilaron en Montjuïc. Coño, si tienes uno de los líderes, no lo fusiles, que vale, su vida vale muchísimo. Es uno de los líderes y era de los generales más inteligentes del ejército, el general Gobet. Entonces es que fueron, entre unos y otros, fueron allanando el camino y despejando el camino. Pues estos servicios de información de Franco contaron con la colaboración de muchos de intelectuales. Francesc Cambó, el de la Lliga, colaboraba. La Lliga igual jugaba. La Lliga era la antigua Convergencia y Unión, para entendernos. La Lliga regionalista era las derechas nacionalistas en Cataluña. Y lo que sí que tenía el servicio de información de los nacionales frente al de la República era la quinta columna. La quinta columna, sobre todo sobre todo en Madrid, en la zona centro, fue de una importancia tremenda. Fíjate que la expresión quinta columna ya ha pasado, ha saltado las fronteras de España, y cualquier ejército, cuando habla de alguien que te puede estar haciendo el envolvente desde dentro, se habla de que tienes la quinta columna. Exactamente. Y se llamaba quinta columna porque una expresión que utilizó el general Mola cuando avanzaba desde Castilla hacia Madrid, y avanzaba con 4 columnas. Desde Soria, desde Burgos, desde Valladolid, desde Salamanca avanzaban 4 columnas. Y él decía, no tengo 4 columnas, tenemos la quinta columna en Madrid. Le salió esa expresión y triunfó. Esa quinta columna eran los desafectos a la República, los que se habían sublevado en Madrid y no habían triunfado, que pues hacían labores de espionaje, labores de sabotaje, labores de pasar gente de un lado a otro del frente. El que nos hablabas, el Ángel Rojo, Melchor Rodríguez, porque salvó a mucha gente de ser fusilada por estos temas, y eso sí que no lo tuvo el servicio de espionaje de la República. Tuvo sus saboteadores, tuvo sus maquis, tuvo otras cosas, pero la parte nacional siempre tuvo muchísima información y muchísima colaboración por esta quinta columna. Y estaban perfectamente enterados de la batalla del Ebro, de que había tropas que hay que ver el mapa. Se había quedado, cuando los nacionales avanzan desde Zaragoza hasta llegar al Ebro, por la parte de Castellón, giran hacia el sur, hacia el Maestrazgo, para atacar Valencia, que era, tenían 2 opciones, o ir hacia Cataluña o atacar Valencia. Entonces, claro, al atacar Valencia, la zona norte, la que pega hacia Cataluña, Lérida, Tarragona, se queda más desprotegida. Pues al servicio, esta quinta columna, sí les pasa continuamente información diciendo, cuidado que se está concentrando todo el ejército de Cataluña, se está concentrando en el Ebro. Otra cosa es que le hicieran caso o no, porque eso
pasaron el Ebro, pero sí llegaron a tiempo para contenerles. ¿Tenían información los republicanos? Sí. ¿De que allí no había nadie? Sí. Pero cuando atacaron no tenían capacidad para derrotar al Ejército Nacional. Y, por ejemplo, la quinta columna fue la que estaba detrás de la conspiración, el levantamiento interno que hubo dentro de la República en los últimos meses en Madrid, aparte con el coronel Casado, que sublevó Madrid porque era de la línea contraria a la oficial del gobierno. Negrín era partidario de la resistencia a ultranza hasta el final, mientras que el Casado era partidario de una rendición. Y sabía que cuanto más tarde, peores serían las condiciones de la rendición. Cuanto antes nos rindamos, menos duras serán las condiciones de la rendición. Y Casado se sublevó en Madrid y fue lo que provocó pues la caída del frente de Madrid y ya la desaparición, la caída total de la República. Y eso sí estaba la quinta columna detrás, y el servicio de espionaje del Ejército Nacional lo tenía perfectamente controlado. La persona que lo llevaba era José Jiménez Hungría sin H, me llamó la atención ese apellido, que dependía directamente de Burgos, del gobierno de Burgos de Franco. Tanto de uno como de otro, a ver si consigo más información y le hago algún programilla. Y luego había empezado preparando el programa con historias de espías, pero luego digo, joder, es que una cosa u otra me he decantado por... Da para mucho. Llevamos aquí embelesados ya. Da para muchísimo, da para muchísimo. Sí. He encontrado esos espías republicanos en la zona del Estrecho, para saber la cantidad de tropas que pasaban los nacionales de un lado a otro, con base en Gibraltar y con apoyo de ferroviarios que le pasaban información de los movimientos de tropas de los nacionales. Pues tú eras maquinista y sabías lo que llevabas detrás, entonces les pasaban la información y llegaba al final a la zona de Málaga, que todavía era republicana en aquel momento. Es muy curioso. O como desde Barcelona que ahora nos venden catalana, antiespañola, no sé qué, leche, pues había no sé cuántos espías colaborando en favor de los nacionales. ¿Sabes? Que ni todo era blanco ni todo era tan negro. Hay tantos matices y muchísimos tantas grises, muchísimos. La Guerra Civil Española ya es uno de los temas que me apasiona, es que da para estar aquí días. Qué chulo. A mí ya digo, llevo ensimismado en tus palabras. Que me enrollo como una persiana, lo siento. Ensimismados estamos los dos. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho perfectamente. Tu machote. Porque no lo has leído. Pues esto es. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a pique. Por cierto, la cerveza que te estás bebiendo es vasca. Es una muy buena cervecilla. Sigues con la cerveza. Sí, míralo. Es que está a cada uno lo que le gusta, chicos. Claro. Bueno, y hablando de lo que nos gusta, os traigo música. Hoy es algo más clásico. Ni más ni menos que Góngora, que ya es difícil hacer una canción de algo de Góngora. Ya tiene mérito, ¿eh? Bueno, pues aquí Paco Ibáñez sí que consiguió hacer una cosa con un texto que se llama Verdad y Mentira de Góngora. Es una cosa no inédita, pero una rareza, una cosa raruna. Mira. Lucha por tu hermano. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueños las promesas de Marfira. Mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala. La corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada.
Huerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira, mentira. ¿Cómo juega con las palabras Góngora? Que en la antítesis de Quevedo, evidentemente, sí, Quevedo era un hacha para buscar los dobles sentidos. Góngora lo hace bonito. Es que la poesía de Góngora es el requiebro. Sí, lo que va, a mí me recordaba más a Gloria Fuertes algunas veces que con la mermelada. Sí. Pero bueno, pues tiene mucho mérito sacarle ritmillo a la poesía de Góngora que se las trae. Que es de eso, de pastadura, Sí, ¿sabes? Bueno, pues esto es Góngora. Oye, tenemos problemas para la semana que viene, ¿verdad? ¿Te quieres ir a Toledo? Estamos sacando los trapos sucios. ¿Te quieres ir a Toledo? Tengo que ir a Toledo a hablar con nuestro amigo David y Gonzalo. Daniel. O sea, Daniel. Ahora, bueno, fíjate lo amigo que es. Bueno. Pues Fíjate lo amigo bien. que es. Empezamos bien. David, un abrazo. Vale. Te vas Que en a Toledo, a ver, realidad son tres. Es Sí, Julio, hay otro, sí. Daniel y Gonzalo. Que ha sacado el libro. Ya vamos a hacer un poquito de publicidad. Exactamente. ¿Te acuerdas cómo se llama o no? Historia de los De los visigodos visigodos. y el otro es El poder del mito o una cosa Sí, así El poder del mito. el de Gonzalo. Te vas a ir a ver si apalabramos una... A ver si es una vez. En caso que me voy, me invitan a aceite, me invitan a vino, me invitan a todo y se me olvida todo. Bueno, pues entonces si es así, Joaquín y yo no podemos venir porque si no estás tú, es que no podemos Se venir. nos va nuestro alma, A ver, nuestro ¿quién maneja esto? norte, nuestro faro, nuestro guía. Te propongo poner un recopilatorio para la semana que viene. Yo sé que a nuestros oyentes no les gusta mucho, prefieren programas frescos, pero bueno, un recopilatorio. Es así, Pacheco. Venga. ¿Vale? ¿Qué voy a decir? Propósito de enmienda, vamos, consigo una buena entrevista. Eso sí. Y así, mira, tienes más tiempo para prepararte un tema para el siguiente capítulo, para el siguiente programa, para el 95. Y ya ¿Me vas a probar o no? De momento estás aprobado. Estás bueno. ahora mismo con un 5 y pico. Ya no raspadilla, un poquito más de un 5. Eres un blando, Rafa. Sí, es lo que me dicen todas. Quédate, rubia asesina. Es lo que me dicen todas. Al meter un poco. Bueno, y de todas maneras, ¿tienes tema para el 95, para dentro de 2 semanas entonces? Para el 95, el de la Ruma de Flaci. Pues es que voy a hablar de un sillón un poco ahí jodidillo. ¿Sí? Sí. Tú no en mi casa que está hecho polvo. el No hombre quitan que morranas, La pero silla mejor que eléctrica. no te sientes. La silla eléctrica. No, tampoco es eso. Tampoco. Me gustan esos temas, algo macabros y con un Sí, sí, misterio sí. y esas cosas. Pues y es un sillón que se encuentra en Valladolid. Vale. Bien. Bueno, Que es el que cuando vayamos los tres podemos ir a visitarlo. Bueno, pero cuando como vayamos estáis- camino de Palencia. Claro, como de- estáis poniendo fechas para todo, pues te sientas digo, a ver tú, te si- sientas tú si acaso. Pero tontonillo. Yo no me siento, vamos, ni de coña. Vale, bueno, venga, te lo compro. Entonces, para esta semana que viene ponemos un recopilatorio, para la semana Correcto. siguiente hablas de un sillón de Valladolid. Sí. ¿Y tú, Joaquín? Pues yo voy a recordar a una señora que se llamaba Fermina Orduña, que se sabe muy poquito de ella, pero yo creo que lo suficiente para recordarla, y es que fue la primera mujer en España que se sepa que se le concedió una patente por un invento. Qué bueno. Esto es Entonces, como Doña Angelita. Era- exactamente, del parecida mismo a Doña tipo. Angelita. Lo que pasa es que de Doña Angelita hay mucha más información Ángela y de Ruiz. Fermina Orduña hay muy poquita. Vale. Muy poquita. Perfecto. Muy Pues, poquita, pero ¿vas a hacer introducción o...? Poquito. El ponerlo en contexto lo justo porque no da para más. pues, oye, mira, a mí me tocaba Historia de la Encomienda, algo sobre Santa Cruz o sobre Ajá. alrededor, pero es que tengo un tema pendiente ahí, que se va a acabar la temporada y no lo he sacado y me gustaría mucho sacarlo, y es que os hablé hace poco, hace a lo mejor un mes o por ahí, 3 o 4 programas, de que había encontrado una historia sobre la Biblia en verso. Ah, sí. No sé si Sí, os acordáis. Pues sí. he encontrado, pues eso, si existe una Biblia en verso de verdad, ¿quién la escribió? ¿Por Ay, qué la por escribió? ¿Para qué la escribió? ¿Qué le pasó al que la escribió? Pues ¿No la vas a recitar? Ay, el Deuteronomio, me vamos a pide ver, el la voy a Deuteronomio. recitar. La más curiosa y la más conocida tiene 6.000 folios escritos, Alabado unos sea Dios. 25 kilos de peso. O sea que, Ya hay alguien si que lo queréis me escribió. pongo. 6.000 folios. Hay alguien En que- verso. alguien que la Hay escribió. alguien que lo López escribió Vega. y otro que lo leyó. O no. O no. ¿Que leyó un poquito? No, porque no está publicada. Pero bueno, Ah. os la contaré. Este hombre, además que al final de sus días lo pasó mal, porque él pensaba que con eso se
pues poco menos que iba a alcanzar la fama y terminaron la gente burlándose un poquito. Un de él. fiasco. Sí. Así que os voy a hablar de la vida. Eso no está bien, eso de burlarse del trabajo de... Ya que lo ha currado Nosotros del no hombre, nos ya que lo ha burlamos de currado. nadie nada más que de ti. Sí, ya lo sé. Bueno, pues nada, pues Ay. eso. Dentro de 2 semanas, la Biblia en verso. Doña Fermina Orduña. y el sillón ese que me tienes a mí en ascuas. Vale. No será un sillín sin asiento. Yo te digo, no, si te estoy hablando de un sillón, no te estoy hablando de una barra. El culo en vilo nos tiene. A ver, vaya, con la barra. Vale. Bueno, pues nada, entonces nos vemos dentro de 2 semanillas. Ok, ¿eh? Pues nos vemos dentro de 2 semanillas. Y ya... muy bien. Aquí lo que vosotros digáis. Vale, que, por cierto, tenemos visita pendiente con nuestro amigo Gerardo. Vamos a ir a verlo. Ya- Para 20 y tantos, Sí, es verdad. 20 y tantos de junio. Yo no ¿Vale? puedo. ¿No Ay, puedes? me vais a perdonar, no. Tengo bodas de casa mi chica, no tengo más nariz aquí. Que Con se tanto casa tu cariño. chica. Sí, para mí mi María Jesús es mi chica. Ujú. No sé quién es María. Yo soy su chache y ella es mi chica. Ah, Vale, pues entonces hablamos con Gerardo y a ver qué vemos en para cartel. allí un fiestón de Ya los vamos a empezar a gordos. salir, ya que Joaquín no quiere. Claro. salimos nosotros. Vale, Muy bien. Don Joaquín, Venga, don Juan, chicos, nos nos vemos. vamos viendo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.